sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sí, Señor. Oh, poderoso Dios, estamos delante de ti en esta mañana, Señor, sacando aguas de la fuente con gozo, Señor. Nos presentamos ante tu presencia, Señor, con gratitud, Señor. Oh, porque tú eres grande y poderoso, oh Dios. Oh, Señor, tú nos sacas en abundancia, oh Padre. Oh, sí, Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. Levanta tu voz, alaba en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. Levanta tu voz, alaba en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. Levanta tu voz.
te exaltamos, oh Dios. Oh, te adoramos. Te alabamos, esta mañana, dice tu Dios. Alégrate, oh hija de Sión, alégrate, oh hija de Sión, porque has visto las maravillas que he hecho en tu vida y en la vida de mis hermanos. Oh pueblo mío, tienes por qué estar agradecido. Cuánto he hecho por ti, cuánto te he guardado, te digo. Tienes que estar agradecido conmigo y elevar ese cántico a mí con alabanza, con adoración y con acción de gracias, te digo, oh pueblo mío. Refresca nuestros corazones, Señor. Oh, refresca, Señor. Oh, Espíritu Santo, ven, Señor. Oh, Señor. Oh, Padre, tócanos en esta mañana. Oh, Señor. Hemos venido a este lugar para encontrar, Señor, tu presencia y un toque fresco de ti. Oh, Señor, ven, Señor. Porque estos cantos yo se los he dado, dice el Señor. No digan las palabras sin pensar lo que están diciendo, porque yo les hablo a través de cada palabra de esta alabanza, dice el Señor. Porque yo se las he dado, porque son mi pueblo amado, dice el Señor. Gracias, Señor.
tu espíritu ven, refrescanos hoy, y haznos tu morada. Haz que tu paz nos Santo Espíritu ven, refrescanos hoy, y haznos tu morada. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo ven. Santo Espíritu ven, refrescanos hoy, y haznos tu morada. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo ven. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo ven. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo ven. Señor, llénanos de tu paz. Oh Señor, ven Señor. Oh poderoso Dios, trae Señor tu paz. Oh Padre, trae tu buena nueva Señor a nosotros. Oh, y habla la palabra Señor que sanará. Habla Señor la palabra Señor y seremos libres. Habla la palabra Señor. Oh Señor, manifiéstate Señor.
reposa y recréate. Señor. Haz que tu paz nos envuelva para que nos guíes, Espíritu Santo, ven.
reina, Señor. Oh, tú tienes el control de todo, Señor. Oh, reinas en los montes y los valles, Señor. En los montes y los valles, reina, Señor. Tú reinas, oh ¿O acaso no quieres que yo reine en tu corazón, querido? Oh, ven, hijo mío, yo sé que estás cargado, que tus pensamientos de continuo te llevan al mal, pero yo te digo en esta mañana, yo puedo limpiar esa mente, yo puedo limpiar ese corazón, yo puedo limpiar ese espíritu para que vengas a mí. ¿O acaso no sabes que si eres mi hijo, yo te cubriré con mis alas, hijo mío? Si tú vienes a mí y pasas a ser mi hijo y yo tu padre, yo te cubriré con mis alas como la gallina cubre a sus polluelos. Te digo en esta mañana, escucha la palabra, escúchala y no cierres tu corazón, no endurezcas tu corazón, por favor, porque yo te estoy llamando, yo tu Dios, amante y perdonador, te estoy llamando, te digo. gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor reina en los montes, pero también reina en los valles. Amén. Así es que cualquier valle, Él reina. Amén. Cuán hermoso soy sobre los montes. Del que dice así, tu Dios reina, tu Dios reina, tu Dios reina.
Reina, Señor, en nuestros corazones. Por favor, Cristo Jesús. Reina tú, Señor, sobre nuestros asuntos. Por favor, Cristo Jesús. Toma tú el control total de nuestras vidas, Señor, de nuestros corazones. Oh, Señor, despójanos de todo aquello, Cristo Jesús, que ha tomado tu lugar, Señor. Por favor, Cristo Jesús, límpianos, lávanos, purifícanos, Señor, te lo suplicamos, Cristo Jesús. Hoy toma tú el lugar que te corresponde, Señor. Te lo suplicamos, Cristo Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga. Quiero decirles un secreto. Y tal vez algunos ya lo saben. ¿Saben cuál es el secreto? Que el Señor nos ama, hermanos. El Señor trae a mi memoria ayer. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Balaam y de Balac? Y que Balaam iba a maldecir a Israel, ¿se acuerdan ustedes? Hermanos, ¿y qué fue lo que salió de la boca de Balaam? ¿Recuerdan ustedes? Él iba a proferir maldición, él iba a proferir mal sobre Israel, porque había sido contratado. Y el Señor le había dicho, no vayas, no, pero él, voy. Al final fue. Hermanos, pero qué amor el del Señor. Y este hombre dice, oh Israel, ¿recuerdan el coro ustedes? Qué lindas son tus moradas. Hermanos, el Señor así nos ve a nosotros, lindos. Aunque nosotros no nos veamos muy lindos en el espejo, hermanos. Y cuando nos revisamos, tal vez hay cosas feas en nuestro corazón, amén. Cosas horribles. Pero aún así, hermanos, con todo y eso, somos el tesoro del Señor, ¿saben ustedes? Somos su especial tesoro. ¡Qué bendición, hermanos! Así es que, si venimos tristes en esta mañana, si alguien tal vez nos hizo algún desprecio hoy temprano o ayer, acordémonos, somos el especial tesoro del Señor, hermanos. Somos especiales para Él. Especiales. Muy especiales, hermanos. Y el Señor anhela nuestra comunión, anhela estar con nosotros, hermanos. Antes de que nosotros vengamos a este lugar, el Señor ya nos está esperando aquí y nos anhela, hermanos, fervientemente. Fervientemente. Y usted dice, no, pero allá ¿quién se va a dar cuenta de que yo voy o no voy? Nadie se va a dar cuenta, yo voy a pasar desapercibido. Hermanos, el Señor lo va a notar. El Señor lo sabe. Porque el Señor nos anhela, cada uno, hermanos, a cada uno de nosotros. El Señor nos anhela. Nos anhela. Y el Señor, hermanos, quiere pasar tiempo con nosotros. Tiempo con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque el Señor quiere usarnos, hermanos, en este tiempo. Y el Señor anda buscando personas que estén dispuestas a pasar tiempo con Él. Tiempo con Él en el lugar secreto.
Porque Él quiere usarnos, hermanos. Él quiere usarnos en este tiempo. Y sabemos cuál es nuestra esperanza, hermanos. Amén. Es Cristo dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros. Es nuestra esperanza, hermanos, que Cristo pueda crecer en nosotros y que nosotros podamos morir a todo lo que somos, aquellas cosas horribles que hay dentro de nosotros, malas intenciones, malos pensamientos. Hermanos, el Señor quiere borrar todo eso de nosotros y Él quiere crecer, pero solo va a pasar, hermanos, si nosotros disponemos tiempo para el Señor. Disponemos tiempo. Y podemos decir, sí, pero es que tiempo yo no tengo. Mi tiempo es muy limitado. Y tal vez veamos en otra ocasión, hermanos, que el Señor también llamó a aquellos hombres y mujeres ocupados. Ocupados. ¿Recuerdan al recaudador de impuestos? Al discípulo. Este hombre estaba ocupado. No estaba desocupado, decía, no, es que me voy contigo porque no tengo nada que hacer. Entonces, no, hermanos, ahí en el lugar donde estaba ocupado, el Señor lo llamó. Y aún, hermanos, el Señor nos llama hoy, aquellos ocupados también, para que pasemos tiempo con Él. El Señor solo quiere que dispongamos nuestro corazón. El Señor quiere transformarnos, hermanos. Y quiero que veamos un poco de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo capítulo 5. Y versículo 1. Vamos a ver el sermón del monte, las bienaventuranzas. De seguro ya lo hemos leído más de alguna vez. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba. Fíjense, vamos a leer ahorita hasta ahí. Hermanos, el Señor en este momento Él iba prácticamente comenzando su ministerio. Pero fíjense, dice en otra escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Hemos leído ese pasaje, hermanos. Entonces, nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Si hay suciedad, pues vamos a hablar suciedad. Si hay pureza, vamos a hablar pureza. No puede salir, hermanos, cosa buena de un corazón malo. Entonces, hermanos, en este momento el Señor iba a abrir su corazón a todo este pueblo que estaba oyendo, porque Él dice que abriendo su boca, hermanos, de su boca en este momento iba a salir un río, hermanos, de lo que había en su corazón. Hermanos, era su propia experiencia, no estaba hablando solo por hablar, sino, hermanos, el Señor les iba a hablar algo que Él había vivido, su propia vida, hermanos. Su propia vida. No era, hermanos, un simple sermón o algo que Él se inventó en el momento. Y entonces, bueno, ahorita, ¿qué le voy a decir a esta gente? Esto y esto. No, hermanos, era su propia experiencia. Su preparación, hermanos. Y hermanos, en estos pasajes que vamos a leer, en estos siguientes versículos, hay claves importantes, características del Señor que Él quiere formar en nosotros para poder usarnos en este tiempo, hermanos. Él quiere poder usarnos y el Señor quiere llevarnos hasta la meta, hermanos, y que nosotros podamos entrar al reino del Señor. ¿Anhelamos, hermanos, entrar al reino del Señor? Amén. Bien. Fíjense, para comenzar, ¿qué significa bienaventurado? Sabemos que significa sumamente bendecido, muy bendecido, dichoso. Pero quiero que veamos también aparte otro significado y quiero que vayamos al libro de Proverbios capítulo 3 y versículo 18.
Proverbios 3:18. Dice, ella, hablando de la sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Fíjense, y bienaventurados son los que la retienen. Ahora quiero que vayamos más adelante en el capítulo 9 y versículo 6, siempre de Proverbios. Proverbios 9:6 dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Fíjense, hermanos, esta palabra andad es exactamente la misma bienaventurados en el pasaje anterior que leímos. Bienaventurados y andad, hermanos, es la misma palabra. La palabra es ashar. Entonces, hermanos, bienaventurado significa ser prosperado, significa ser bendecido, pero también significa ir hacia adelante, significa avanzar. También, hermanos. Entonces, captamos, hermanos, cuál es el significado de bienaventurado. Un concepto más completo es ser bendecidos, hermanos, mientras avanzamos. Es un concepto más completo, porque, hermanos, el hecho de ser bendecidos a veces materialmente no significa que vayamos avanzando en el Señor, amén. No siempre es señal. A veces en la mayor parte de iglesias se predica que si alguien es muy bendecido materialmente, entonces es porque el Señor está con él, pero no necesariamente, hermanos. A veces podemos pasar por calamidades, por valles profundos, y el Señor está ahí con nosotros, hermanos. El Señor está ahí. Entonces, recordemos, bienaventurado, ir hacia adelante también, avanzar, no estar estancado, hermanos. Entonces, recordemos, si estamos avanzando, hermanos, en el camino del Señor, si el Señor está continuando su obra en nosotros, estamos siendo bienaventurados. Aunque no tengamos posesiones, estamos siendo bienaventurados. Ahora regresemos a Mateo 5 y versículo 3. Mateo 5:3. Y vemos la primera bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando escuchamos nosotros la palabra pobre, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Alguien que no tiene nada? ¿O muy poco? ¿Alguien necesitado o no? ¿Alguien que tal vez no vale mucho para la sociedad? ¿Alguien que no es tal vez muy respetado? ¿Alguien que no es de muy alto estatus social? ¿Ese es alguien pobre? ¿Alguien que no tiene ningún tal vez poder? Es alguien pobre. Hasta incluso podríamos relacionarlo con alguien débil, alguien pobre, alguien que es dependiente. Y recuerdan ustedes que otra cita dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien se acuerda de quién más habla el Señor cuando dice eso? ¿De quién? Ajá, muy bien, de los niños. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor nos dice, si ustedes no se hacen como niños, no van a poder entrar al reino de los cielos. Fíjense, si no os hacéis como niños. ¿Por qué, hermanos? Porque los niños son dependientes, ¿o no? Los niños son débiles. Los niños necesitan ayuda, ¿o no? Y los niños dicen, ayuda, yo no necesito ayuda. Porque se creen ya muy... Y les ofende que le diga, vos sos niño. No, yo ya tengo 10 años, 11 años, 15. Hermanos, pero los niños son dependientes, necesitan ayuda. Hermanos, sin la ayuda de alguien,
algo les puede pasar, ¿no creen ustedes? Están bajo riesgo y peligro constantemente. Hermanos, yo he meditado varias veces que es un milagro del Señor que estemos vivos a una edad ya adulta. ¿No creen ustedes? Hermanos, los niños son tan frágiles y por cualquier cosa se hieren, pueden perder la vida. ¿Nunca han meditado ustedes en eso? Se pueden caer y se golpean la cabeza cada rato. Un mal golpe. Hermanos, es un milagro del Señor. Es un milagro del Señor que nosotros estemos hoy aquí. Porque los niños son débiles, hermanos. Son dependientes. No pueden valerse por ellos mismos. Necesitan la ayuda, hermanos, de alguien más. Son dependientes. Pero, hermanos, nosotros no nos gusta ser dependientes de nadie. Amén. Toda la vida pasamos trabajando o luchando para poder ser independientes y no depender de nadie. ¿Ha escuchado usted si tener, como dicen, cómo es independencia financiera, verdad? ¿Han escuchado ustedes eso? Ya no depender de nadie, ser libre. Pero fíjense, ¿saben que en un reino se hace lo que dice el rey? Amén. Es así. Si el rey dice se va a hacer esto, entonces eso se hace. Y si el rey dice esto ya no se va a hacer, entonces no se hace. Hermanos, es el rey quien gobierna. El rey. Entonces, hermanos, el Señor quiere meternos a su reino precioso. Pero para poder meternos a su reino, hermanos, necesitamos ser dependientes de Él. Dependientes. Ser pobres en espíritu, hermanos. Por eso cuando se ora dice, venga a nosotros tu reino. Y luego que sigue, hermanos, hágase tu voluntad. Señor, yo en este momento me quiero someter a ti, Señor. Venga tu reino. Y ya no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú me dices. Hágase tu voluntad, Señor. Entonces, hermanos, si queremos entrar a su reino, debemos hacer su voluntad. Debemos ser pobres en espíritu. Someternos. Pobres en espíritu, hermano, es no creer que tenemos mucho, sino reconocer que no somos nada, hermanos. Que no tenemos nada, hermanos. No, pero yo paso a predicar, pero yo dirijo las alabanzas, pero yo toco un instrumento, pero yo ya soy un líder de cierto estatus, pero yo ahora ya estoy en otro nivel. Hermanos, no tenemos nada, hermanos. Toda la honra es del Señor. Es del Señor y de Él solamente. Por eso, hermanos, necesitamos someternos. Y por eso, hermanos, es que escuchamos el domingo pasado, recuerdan que es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino, porque, hermanos, a veces más tenemos, más nos cuesta someternos, ¿o no es así? Fíjense, si ustedes ven las personas que más dinero tienen en el mundo, ellos están luchando por estar cada vez más arriba y cada vez más arriba porque no quieren que alguien esté sobre ellos. Siempre quieren ellos estar en la cima. Porque, hermanos, es nuestra naturaleza. Nos cuesta someternos, ¿o no? Sobre todo en aquellas cosas que no nos gusta hacer. Nos cuesta someternos. Y por eso dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjense, no todo el que dice Señor, pero yo hice esto, Señor, pero yo hacía lo otro, Señor, ¿no te acuerdas de mí? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino aquellos que estaban dispuestos a someterse, que podríamos decir entre paréntesis obedecer. Sino aquellos que se someten, sino aquellos que obedecen. Pero, hermanos, solo podrán someterse los pobres en espíritu, aquellos que no tienen nada,
¿Por qué? Porque para someternos, hermanos, sí o sí, necesitamos humillarnos. Humillarnos. Y solo los pobres en espíritu estarán dispuestos a humillarse, hermanos. Solo los pobres. No, pero es que yo no puedo. ¿Yo qué voy a hacer lo que aquel dice? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Qué tienen que ver los demás que yo le hago caso a aquel o aquella? ¿Por qué? Hermanos, solo los pobres en espíritu estarán dispuestos a humillarse. Recordemos eso. Y saben, al Señor le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor le dice, bueno, pues el menor, aquel que es como un niño, le dice el Señor, ese es el que va a ser más grande en el reino de los cielos. Aquel que más se ha humillado, que aquel que más esté dispuesto a humillarse es el mayor. Hermanos, por eso el Señor Jesucristo es el mayor allá, hermanos, porque Él estuvo dispuesto a humillarse lo más bajo. Por eso Él es el mayor allá. Fíjense, dice Proverbios 13:7. Hay algunos que se hacen ricos y no tienen nada, y otros que se hacen pobres y tienen muchas riquezas. Fíjense, hermanos, hay algunos que se hacen ricos y no tienen nada. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque estamos hablando que debemos ser pobres en espíritu y ricos para el Señor. Amén. Ricos para con el Señor. Entonces, aunque tengamos mucho aquí, podemos ser pobres para con el Señor. Pero tal vez podemos no tener nada y ser ricos para con el Señor y pobres en espíritu. ¿Recuerdan el pasaje aquel de aquel hombre que dice, bueno, voy a derribar ahora mis graneros porque ya no tengo espacio, ya las riquezas ya son muchas, entonces voy a botar mis graneros y voy a hacer otros más grandes y ahora sí voy a estar en paz y feliz? ¿Y recuerdan cuál fue la respuesta? Ah, insensato, hoy vienen a pedir tu vida y todo lo que has hecho, ¿qué va a pasar con eso? ¿De quién va a ser ahora? Hermanos, hagámonos riquezas en el cielo. Principalmente, hermanos, busquemos eso, más que cualquier otra cosa, hacernos riquezas en el cielo. Y hagámonos pobres acá en la tierra, pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Pero qué difícil es, hermanos. ¿Recuerdan la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea, no, yo soy rico y me he enriquecido, tengo esto, tengo lo de nada, tengo necesidad, decía esta iglesia. Y la respuesta del Señor, necesitas abrir tus ojos y reconocer que eres un pobre, un desventurado, un ciego, un desnudo. Hermanos, que podamos ser pobres en espíritu. Anhelamos, hermanos, ser pobres en espíritu. Amén. Que el Señor haga su obra en nosotros, hermano. Que el Señor haga su obra en nosotros. Fíjense, hermanos, alguien pobre en espíritu es alguien que no tiene nada, pero que Dios es todo para él. Dios es todo para él. Y esto, hermanos, no depende de nuestras palabras, solo por el hecho que nosotros lo digamos y que nosotros, no, si es que Dios, tú eres todo para mí, Señor, sino, hermanos, con nuestras acciones. A veces, hermanos, cuando estamos en circunstancias adversas, perdemos el gozo, ¿o no nos ha pasado alguna vez? Y en ese momento tal vez actuamos desesperadamente, nos irritamos, nos molestamos fácilmente, hermanos. Pero, hermanos, para aquellos que son pobres en espíritu, sea en el monte, sea en el valle, como escuchamos hace un momento, el gozo no depende de las circunstancias, sino depende de su relación con el Señor. Si estamos más cerca del Señor, hermanos, ahí aunque estemos en la prueba más difícil, el Señor va a poner su gozo en nosotros, hermanos. Su gozo en nosotros. Y tal vez nos da un poco de vergüenza depender de alguien más,
¿Saben que al Señor Jesús lo seguían para matarlo? Constantemente. Deseaban matarle, al final lo hicieron. Pero fíjense, no vamos a buscar el pasaje, pero está en Juan 5. Y los fariseos buscaban ocasión para matarlo y lo perseguían. Y yo me ponía en los pies de tal vez de los discípulos y decirle: Señor, pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te los acabas de un solo? Di la palabra y que sean fulminados, un rayo que caiga y que los mate a todos. Nunca habían pensado ustedes eso. O cuando a ustedes les hacen algo mal y usted dice: es que ya me quiero vengar, es que ahora voy a hacer esto para poder desquitarme, decimos, ¿o no? Pero fíjense cuál fue la respuesta del Señor. Pero bueno, no lo vamos a buscar. Pero el Señor constantemente les decía: es que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no hago lo que yo quiero hacer. Yo no me mando solo. Yo dependo de mi Padre y yo solo hago lo que Él me dice. Hermanos, ¿no creen que era humillante el Dios hecho carne en la tierra? Y alguien le puede decir: pero tú tan poderoso y no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque no hago lo que yo quiero hacer, sino dependo de alguien más. Hermanos, y así el Señor va a llevarnos a situaciones difíciles, donde tal vez no vamos a poder hacer nada, vamos a tener las manos atadas, porque el Señor quiere enseñarnos a depender de Él. Hemos estado nosotros en situaciones así, porque normalmente nos gusta siempre tener el control de todo, ¿o no somos así? Nos gusta tener todo bajo control, y si algo pasa, pues entonces hago esto, y si el plan A me va mal, entonces tengo un plan B, y si el plan B, entonces tengo un plan C. Somos así, hermanos. Pero ¿qué sucede cuando todos los planes ya se nos acabaron y ya no tenemos más remedio? Hermano, qué difícil, qué difícil. Y no puedo evitar, hermanos, acordarme de la final internacional con el local, hermanos. Qué aflicción, hermanos, como ustedes no tienen una idea. Y nosotros muy afligidos, pero hermanos, no podíamos hacer ya absolutamente nada. Ya habíamos hecho todo lo que debíamos hacer, todo. Ya nada más nos quedaba esperar en el Señor, nada más. Pero hermanos, qué aflicción y aflicción y aflicción. Y yo recuerdo, hermanos, que como 2 o 3 días antes de que nos dieran respuesta para ver si nos iban a dar el local, todos los días anteriores yo habíamos pasado muy afligidos, pero muy afligidos, hermanos, como ustedes no tienen idea. Pero como una semana antes del concurso, el Señor puso paz en mi corazón, fíjese. Porque ya estábamos, como decir, entre la espada y la pared. Ya estábamos ahí ahorillados, esquinados, botados, tirados. Ya no había esperanza alguna. Entonces ya no había más remedio que confiar en el Señor. Y eso es lo que por eso el Señor, hermanos, nos lleva a esas situaciones. Porque dice: si es que tú confías en ti todavía, entonces, bueno, entonces cierro esta puerta. Entonces me meto a la otra, la cierro también. Entonces voy a la otra, también la cierro, hasta que no queda nada, hermanos. Entonces, ¿qué nos queda? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Entonces, hermanos, ahí estamos. Y entonces, hermanos, en ese momento que clamamos al Señor, el Señor es fiel con nosotros, hermanos. El Señor es fiel con nosotros. Y entonces yo recuerdo y tan afligido, pero hermanos, yo pensé que conforme pasaba más el tiempo, yo iba a sentirme más angustiado y todo, pero al contrario, hermanos, para mi propia sorpresa, el Señor en su misericordia puso su paz en mí. Entonces yo dije: bueno, Señor, ese es el lugar que nosotros hemos visto y es el lugar que a nuestros ojos nos parece perfecto, pero si tú no has escogido ese lugar, Señor, pues tú vas a proveer otro. No sé de dónde, no sé qué es lo que tú vas a hacer en estos últimos días, pero tú vas a hacer algo. Tú vas a proveer.
Hermanos, entonces el Señor abrió la puerta. Abrió la puerta. Hermanos, el Señor quiere que confiemos en Él todo el tiempo. En los valles, en los montes, sea donde estemos, hermanos. Sea donde estemos. Y hermanos, y en Jesús funcionaba el reino de Dios, porque constantemente el Señor hacía lo que el Padre le decía. El Señor no, si el Padre no le decía a Jesús que sanara a tal enfermo, el Señor no lo hacía. Si el Padre le decía, vas a curar a este paralítico, el Señor lo hacía. Si el Señor veía a alguien desventurado, a alguien ahí muy necesitado, pero su Padre no le decía, entonces Él no lo hacía, no lo curaba. Él hacía lo que el Padre le decía. Hermanos, que podamos ser pobres en espíritu, como la parábola aquella de la gran cena, ¿recuerdan? Y todos estaban invitados a la cena, todos. Pero dice que todos comenzaron a excusarse, uno a uno. Todos aquellos hombres, es que tengo esta hacienda, es que tengo esta ocupación y no voy a poder llegar, tengo esta otra cosa y no me voy a poder presentar y tengo esto y lo otro. Y el Señor dice, bueno, está bien, que no vengan los ricos. Entonces ve por las calles, por aquellos pobres, por aquellos necesitados, aquellos que no tienen nada, aquellos que no van a excusarse, y tráelos y que entren. Ellos van a gustar de mi cena. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje, hermanos? Ellos van a gustar. Hermanos, que nosotros podamos clasificar en ese grupo, que cuando el Señor nos llame para entrar, no pongamos excusas y no digamos, Señor, es que tengo una yunta de bueyes, Señor, es que esto y lo otro, Señor, es que aquello. No, hermanos, que podamos entrar, que podamos entrar. Vayamos al versículo siguiente, en Mateo 5. Hermanos, que podamos rendirnos al Señor, nuestro orgullo. A ninguno nos gusta parecer pobres. Siempre queremos tener un poco más de lo que tenemos, ¿o no somos así? Si tenemos hasta aquí, pero nosotros queremos aparentar que tenemos hasta aquí, ¿verdad? Pero no, hermanos, el Señor dice que el camino hacia arriba es para abajo, amén. Así es que si queremos subir con el Señor, tenemos que bajar. ¿Recuerdan la madre de los hijos de Zebedeo? Señor, por favor, yo te pido que a uno de mis hijos lo siente a la derecha y al otro a la izquierda. Casi nada pedía, ¿verdad? Imagínense que uno se siente y los otros discípulos, ahí leen ustedes el pasaje, oílo esto. Dice que se enojaron. Esto, qué bárbaro lo que están pidiendo. Que se humillen. Y el Señor les dice, miren, es que no soy yo el que decido eso, sino mi Padre. Otra vez el Señor, hermanos, sometiéndose. No soy yo el que decide. Y hermanos, fíjense, y el Señor le da una respuesta y le dice, ¿creen que pueden beber de la copa que yo voy a beber? Sí, Señor, lo vamos a hacer, le dicen. Y el Señor le dice, bueno, a la verdad es cierto, lo van a hacer. Lo van a hacer. Pero aún así, no soy yo el que decide eso, sino mi Padre que está en el cielo. Así es que necesitamos humillarnos, hermanos, humillarnos. Versículo 4 de Mateo 5 dice, bienaventurados los que lloran. Fíjense, esta es la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjense, y esto, hermanos, tiene que ver, por supuesto, con dolor, con pena, con luto, con gemir. Tiene que ver. Pero a ninguno nos gusta llorar, ¿o sí? A todos nos gustan más los momentos felices, los momentos
aquellos alegres, las fiestas, ¿verdad? A nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta sentir pesar. ¿O sí alguien es así? Creo que no, ¿verdad? A nadie. Pero fíjense lo que dice Eclesiastés 7:3. Eclesiastés 7:3 dice: mejor es el pesar que la risa. ¿Mejor es el pesar que la risa? Mejor, hermanos, es mejor el pesar. Hermanos, por eso la Escritura dice de que nuestros caminos no son los caminos del Señor, hermanos, porque para nosotros el pesar no es mejor. Pero la Escritura dice que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Se enmendará el corazón. Hermanos, la tristeza, el pesar, el dolor hace algo en nuestros corazones que nada más puede hacer, hermanos. Que nada más puede hacer. Y el Señor desea formar su carácter en nosotros, pero para poder hacerlo necesitamos pasar por este tipo de momentos, por momentos duros, por momentos de aflicción, de dolor. Y normalmente, hermanos, nosotros sabemos lo que hacemos. Nos gusta tener todo bajo control, tener el control absoluto de nuestras vidas. Creer que somos dueños absolutos de nosotros mismos. Somos así, hermanos. Entonces el Señor necesita quebrantarnos un poco, pasarnos por momentos de angustia para quebrantar nuestros corazones, hermanos. Quebrantarnos. Y el corazón quebrantado, hermanos, es aquel que se arrepiente. Es aquel que se arrepiente y que se vuelve a Dios, hermanos. Que se vuelve a Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro negó al Señor? Y el Señor le dice: Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? Y le dice: Señor, ¿cómo vas a creer si yo estoy dispuesto hasta morir por ti? Y todos sabemos lo que pasó. Pedro lo negó. Pedro lo negó. Entonces, hermanos, en ese momento, ¿pueden ustedes imaginarse el corazón de Pedro? Después de que lo negó las 3 veces. No sabemos si escuchó el canto del gallo o no. Pero hermanos, en ese momento, hermanos, Pedro se sentía el más vil pecador y más terrible de todos, ¿no creen ustedes? Terrible, hermanos. Pero, hermanos, Pedro necesitaba pasar por ese lugar. Lo necesitaba ser quebrantado. Aquel hombre duro necesitaba ser quebrantado. Hermanos, y nosotros necesitamos ser quebrantados también, amén. Nuestro corazón duro, necesitamos que el Señor deshaga los terrones que hay en nuestro corazón para que podamos arrepentirnos. Y fíjense, este versículo también habla de consolación, habla también de rogar, fíjense, de pedir, de implorar. Dice Hebreos 5:7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero fíjense, dice con gran clamor y lágrimas. Fíjense, cuando estaba en la más grande angustia, hermanos, en ese momento más difícil, dice que él clamó. Y de esto habla el versículo: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Y fíjense, hermanos, en ese momento el Señor dice que derramó su corazón, sus lágrimas. Pero fijémonos en algo. Dice que Él fue escuchado, amén, lo acabamos de leer. Dice que al que lo podía librar de la muerte y fue oído. Dios Padre oyó su clamor y fue librado de la cruz, hermanos. No. Hermanos, a veces nosotros, cuando estamos en ese momento difícil y apretado, nosotros clamamos al Señor.
y el Señor nos va a escuchar. Pero eso no significa que tal vez vaya a sacarnos de ahí en el momento que nosotros creemos. No, hermanos. Pero el Señor va a estar con nosotros en ese momento, hermanos. El Señor va a fortalecernos porque Él habita con el quebrantado. Amén. Entonces, si nosotros estamos en un momento de angustia y clamamos al Señor, el Señor nos oye en su misericordia y Él viene. Y Él va a capacitarnos, hermanos, para poder pasar por ese valle, para poder pasar por ahí. Vamos a recibir consolación, hermanos, en ese momento de angustia. Pero no creamos de que, Señor, estoy en esta aflicción, por favor, sácame de aquí. A ver, ya, mañana yo ya tengo que estar en otra situación. No, hermanos. Tal vez sea un poquito largo, no lo sabemos. Pero el Señor va a darnos su gracia. Su gracia. Hermanos, el Señor es capaz absolutamente de transformar nuestro llanto en alegría, hermanos. Aún en esa situación difícil, aunque no hayamos salido, hermanos, el Señor puede transformar esa situación. Y el Señor puede convertir nuestro lloro, nuestra tristeza, hermanos, aquellos que se sienten tristes, el Señor puede convertir su tristeza en alegría y gozo, hermanos, en alegría y gozo. Pero, si no vamos al Señor, hermanos, no habrá consolación para nosotros, sino más angustia, más pesar, porque necesitamos ir al Señor que quebrante nuestros corazones para poder recibir consolación. Y a veces, o muchas veces, hermanos, yo he escuchado mensajes tal vez o frases en otras iglesias de que la misión del Señor es hacernos felices aquí. ¿Han escuchado ustedes eso alguna vez? Que la misión del Señor es hacernos felices aquí, y por eso el Señor tiene que darnos todo lo que queremos, y que por eso el Señor no tiene que entristecernos y no tenemos que pasar por problemas, porque la misión de Dios es hacernos felices. Hermanos, nada más lejos de la realidad, porque nuestro concepto de felicidad es distinto al del Señor. ¿Saben ustedes eso? La misión del Señor es llevarnos a la meta, hermanos, a la perfección de su Hijo Cristo Jesús. Y si eso implica, hermanos, pasar por momentos difíciles, el Señor en su gran misericordia va a hacerlo, hermanos. Va a hacerlo por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y por supuesto, va a hacernos pasar por momentos felices también, por momentos alegres, momentos de regocijo. Bueno, vamos a ver la última bienaventuranza hoy, que es la 5:5. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, la mansedumbre no es algo que nosotros que vayamos a nacer con la mansedumbre. No es algo con lo que nacemos, ¿saben ustedes? Sino es un fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, no somos mansos por naturaleza. Necesitamos, hermanos, ser tratados para poder ser mansos. Y alguien manso normalmente se relaciona con ser alguien suave, alguien tal vez manejable, y podríamos decir que hasta, como decimos, hasta dundo, ¿verdad? O torpe. Se relaciona a veces con eso también, ser manso. ¿Y han escuchado ustedes cuando dicen hay que ser manso pero no menso? Dicen, ¿han escuchado ustedes eso? Entonces, hermanos, necesitamos aprender la mansedumbre. ¿Saben? Moisés era el hombre más manso que estaba en esa época, ¿recuerdan? Era llamado el hombre más manso.
Y hermanos, ¿y no se enojó con lo del becerro? ¿No se enojó cuando mandó a llamar no recuerdo si era Datán y Abirán, y no se presentaron? ¿No se molestó? ¿No se enojó cuando golpeó la peña, hermanos? David era un hombre muy manso, un hombre conforme al corazón de Dios. Y no se molestó cuando le pidió un poco de comida a Nabal, ¿recuerdan? Profirió palabras de maldición contra Nabal. Jesús, hermanos, ¿no era manso Jesús? Por supuesto. Y aquel Jesús tan manso fue el que volcó las mesas de los cambistas, ¿o fue otro? Aquel Jesús tan manso era el que llamaba hipócritas a los fariseos. Hermanos, necesitamos aprender la mansedumbre. No es parte de nuestra naturaleza, pero sí es parte de la naturaleza de Cristo, hermanos. Bueno, la principal característica de la mansedumbre es la humildad. Fíjense, la mansedumbre también, hermanos, está relacionada con la paciencia y con la gentileza. Pablo dice que debemos ser pacientes con otros. ¿Hemos leído eso? Debemos ser pacientes unos con otros. Dice Tito 1 que no debemos ser iracundos y que no debemos ser pendencieros. Pendenciero, hermanos, es alguien que le gusta andar en pleitos. Y si hay un pleito por allá, allá está fulano. Y si hay otro pleito por allá, ahí está también. Y si hay otro pleito, ahí está también. Hermanos, no debemos ser así. El Señor quiere que seamos mansos. Que seamos pacientes, hermanos. Que seamos de mecha larga. De mecha larga. No mecha corta, hermanos, que con cualquier cosa explotamos. Necesitamos, hermanos, aprender, ¿creen ustedes, mansedumbre? ¿Cuántos hay aquí de mecha corta? Son varios. Como cuetillos de A5, ¿verdad? Así la mechita. Rapidito. Hermanos, el Señor quiere darnos ese fruto, hermanos. Ese fruto. Bueno, solo quiero que veamos la última característica y ya casi terminamos, hermanos. De la mansedumbre, fíjense, los mansos son enseñables. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjense, esta palabra oír significa entender y significa obedecer también. Entonces, el Señor desea que nosotros seamos enseñables como niños. Y hermanos, el problema es que a veces creemos que sabemos todo y que tenemos la verdad absoluta, ¿o no? Y es que a mí, ¿quién va a enseñarme eso? Si yo eso ya me lo sé yo. Y mira, fulanito, miren, así como los niños. Y los niños preguntan mucho, ¿no son así? ¿Y eso para qué sirve? Y esto otro, hermanos, los niños son muy enseñables. Aunque también hay niños que son un poco obstinados. Fulanito, ¿sabes para qué es esto? Sí, ya sé. ¿Para qué es? Ahí después te voy a decir. Hermanos, necesitamos reconocer a veces que no sabemos. Amén. Que no sabemos nada. Pero a veces nos gusta aparentar que sabemos todo. Y el Señor dice que los mansos son los que son enseñables y que están dispuestos a someterse para poder aprender, hermanos. Por eso el Señor nos dice, sean prontos para oír,
y tardos para hablar. Porque se le está enseñando y enseñando, y él dice, ay, si es que eso, mira, fulán, si es lo que está hablando, si eso ya me lo puedo yo, si eso ya me lo sabía, yo puedo enseñar mejor. Hermanos, seamos prontos para oír y tardos para hablar. Dice Salmo 25:4 para terminar: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Hermanos, David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, constantemente estaba: Señor, muéstrame tu camino, muéstrame lo que he de hacer. Por favor, Señor, enséñame ahora, enséñame. Que podamos, hermanos, aprender la mansedumbre del Señor. Pongámonos de pie, por favor. Hermanos, que el Señor con su gracia nos capacite para poder avanzar en su camino, ser bienaventurados, hermanos, poder avanzar, que podamos mostrar su naturaleza en nosotros. ¿Lo anhelamos, hermanos? Que podamos recibir la consolación del Señor, que podamos ser mansos. ¿Saben, hermanos, que los mansos son los que son requeridos para poder restaurar a otros, aquellos que están caídos? Alguien que no es manso, hermanos, no va a poder restaurar a otro que está caído. En vez de restaurarlo, hermanos, como dicen, va a ser leña del árbol caído. Pero aquellos que son mansos, hermanos, el Señor va a utilizarlos para poder restaurar a otros, que mucha falta hace, hermanos. Hace falta. Pero, hermanos, ya no veamos lo que nosotros somos, porque nosotros no podemos hacer nada, hermanos, pero el Señor sí puede hacer su obra en nosotros. Que abramos nuestros ojos, hermanos. Pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos su rostro de amor y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Te damos gracias por tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento y danos la gracia, Señor. Danos la gracia, oh Dios, para poder ser mansos y humildes, Señor, no de apariencia, mi Dios, sino de corazón, Señor. Hazlo, Padre, por favor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.